Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes. Estamos acá en un oxímoron, ¿es eso? Sí, absolutamente. No sé si es buenos días o buenas tardes. ¿Qué sería? Bueno, en las dos. Estamos justamente en el mediodía, así que bueno. Un placer. Qué elegancia la de Francia, gracias. Muy linda. Viste, las chicas de vestuario siempre se esmeran, unas genias. Bueno, programa de hoy, buenísimo. No nos podemos perder todas las notas, por supuesto. Una de ellas tiene que ver con una historia de vida, como cada domingo en Dr. C. Sí, todos los domingos en Dr. C tenemos una historia de vida en primera persona. Vamos a hablar acerca de acromegalia. Está aquí en estudio Sandra Merri, paciente con acromegalia, con su médica, con la doctora Patricia Slavinsky. Y además el mieloma múltiple con el doctor Juan Dupont, esta forma de cáncer en la sangre que afecta a miles de argentinos y argentinas. A veces uno quiere cambiarse la cara. ¿Esto es posible? Vamos a hablar acerca de remodelación facial con el doctor Marcelo Di Maggio, que es médico cirujano plástico. Y además información, entre ellas vinculada con el COVID-19 y más de 1.400.000 vacunas que van a estar llegando en las próximas semanas a la Argentina justamente para vacunar a los niños de 0 a 3 años contra el COVID-19. De 6 meses, perdón, a 3 años contra el COVID-19. Así es, muy importante. Y también vamos a tener, por supuesto, las trivias. Claro, nuestros juegos de cada domingo. A ver, siempre es a ver cuánto sabe usted de curiosidades de cosas médicas. Y van a participar todos los doctores acá, Sandra, Patricia, todos. Cuando les anunciamos que están las trivias, se empiezan a poner cara de susto. ¿Qué va a pasar? No los vamos a evaluar. Es simplemente para jugar y divertirnos y pasar. A mí me pasaría. Me pondría tenso. Digo, y si me pregunta algo que no sé. No, bueno. Pero estas son cosas exóticas, son cosas difíciles. Y si no se sabe, uno dice no sé. No sé. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Lo bueno es que hay un premio muy importante para el que acierte todo. Que nadie lo ha ganado todavía. Ajá. Porque todos pierden, ¿no? No, hemos tenido ganadores y ganadoras, ¿eh? Venimos mejor, venimos lo que no le dimos fueron los premios. Lo que no le dimos fueron los premios. Por eso no quería cerrar con esa frase, pero es verdad. Bueno, momento de una pausa. Una pequeña tanda y enseguida volvemos, no se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Gravitón, multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirte con vitalidad. Fortalece tus defensas. Previene el daño celular por su acción antioxidante. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Conseguilo en farmacias de todo el país. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Si por un tema de salud, tu mente está en un lado y tu cuerpo en el otro, lo que necesitas para que vuelvan a estar juntos es Cam Doctor, la telemedicina de Medife desarrollada con Google Cloud y el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Creo que estuve cerca del bisturí. Pero Contractil me cambió la vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Del viernes al domingo, super ofertas en Disco. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares y quesos untables. Además, 35% de descuento en marcas de galletitas dulces. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar.
Con Lomecan Óvulo un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva, totalmente aliviada para seguir con tu vida. Con Lomecan Óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con Phytocheckups. Su fórmula única con chía y fitoesteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Con Phytocheckups, libera tus arterias. ¿Estás lista para divertirte? ¡Ay, sí! ¿Estás lista para bailar? ¡Obvio! ¿Estás lista para cantar? ¡Sí! Entonces estás lista para tomarte un recreo. Todos los domingos en América. Recreo, este domingo a las 13 por América. En Easy pagas en cuotas y pones tu casa linda de una. Este 16 y 17 de julio aprovecha 6 y 12 cuotas sin interés. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Cencosud? Pedila ahora. Easy, te conviene siempre. ¿No sabes lo que mejoré de las hemorroides? Ay, habla más bajo. ¿Por qué? ¿Vos sabés lo que es vivir con ese dolor, esa picazón? Cada vez que vas al baño, no les puedo explicar lo que me cambió Contractil. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Amor, es Sergio. ¿Qué están haciendo? Limpiábamos el baño. Que limpiar su baño no sea pesado. Mejor usen Harpic todo en uno, que además de hacerte la vida más fácil, te ayuda a cuidar a tu familia. Porque sí elimina manchas de sarro mientras limpia y desinfecta, dejando tu inodoro fresco y brillante. Tenías razón. Sí, es todo en uno. Así como ellos, proba Harpic. Más allá de limpieza, todo en uno. Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165.000 millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. Ahí estás. ¿La noticia la das vos? Por supuesto. Hoy, quienes elegimos Cicatricure, tenemos una gran noticia. Y muchas ya lo comprobamos. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Y para celebrarlo, tiene esto para vos. Cicatricure crema antiedad. Llevando 2, una de regalo. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. Rompe con el aburrimiento de los domingos a la noche. Divertite con Mariano. La noche del domingo. ¡Habemos bebé! ¡Ay, está embarazada! Este domingo a las 20 por América. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia. Del viernes al domingo, super ofertas en Disco. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares y quesos untables. Además, 35% de descuento en marcas de galletitas dulces. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Genial. Te agarró fuerte esta vez. Yo te voy a mostrar lo que el paracetamol de Geniol va a hacer con ese dolor de cabeza. Toma. Mirá cómo empieza a avanzar Geniol. Va rápido, ¿no? ¿Sentís la potencia del paracetamol de liberación inmediata? Mirá lo que hace con ese dolor. No quedó nada. ¿Y tu dolor de cabeza? Tampoco. Es genial. Qué genial, es genial, papi. De Laboratorio Elea. Tras la separación se dijeron de todo, y entre ellos hubo guerra. Ahora, por primera vez, América los reúne. Tiempo que está nerviosa. ¿En serio? La princesita, el polaco. Esta vez, el viaje será muchísimo más que inolvidable. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. El polaco, un viaje
viaje inolvidable. En julio, por América. A vos, ¿qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia, no en tu piel. Cicatricure Gel con tecnología regeneradora reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. Ahora que cicatrizó, quiero que desaparezca. Cicatricure Gel. Este mes pagas 1 y te llevas 2. Desde que Emiliano se bajó Vimo en su celular, viene al súper mucho más relajado. Porque cuando dice, hago con Vimo, nunca se le escapa el 15% de descuento en Jumbo, Disco y Bea. Vimo es la billetera virtual para pagar con QR siempre con descuento. Bájate Vimo, regístrate en 3 simples pasos y empezá a ahorrar. La piel de nuestra vulva es distinta a la del resto del cuerpo. En general, todas usamos un jabón común. Error. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido. Y un día me agarró tos. Sí, tos. Pero a toda hora y en todo momento. Muy molesto para mí y preocupante para los demás. Es tos, solo tos. Hasta que descubrí tu Colforte. Su fórmula de triple acción junta las flemas, las disuelve y las expulsa en una tos efectiva, que te limpia, que te alivia. Y te libera de la tos. Tu Colforte, el expulsador de flemas. Y en esta época de frío te vamos a recomendar barbijos Nanotech Shields. Mira. Usa Nanotech Shield 7.3, el barbijo social antiviral que elimina el 99,98% de coronavirus y 100% de bacterias y hongos, manteniendo su efectividad por 100 lavados y 250 días de uso. Recomendado por la Fundación Pediátrica Argentina. Cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, estamos hablando de aquellas enfermedades que acontecen en una cada 2.500 personas. Y esa sería la enfermedad más frecuente de las menos frecuentes. Y si metemos eso dentro de esas enfermedades poco frecuentes a la acromegalia, sí, está dentro de esas enfermedades que son aproximadamente unas 7.000, 8.000 enfermedades. Estamos aquí en el estudio con Sandra Merri y con su médica, que es endocrinóloga, doctora Patricia Slavinsky. Gracias por haber venido. Un placer tenerte acá, Sandra. Gracias. Hemos trabajado con acromegalia bastante, hemos hecho muchas cosas y vos realmente sos impulsora. ¿Seguís siendo presidenta de APEI? Sí, sigo presidenta de APEI. Contanos, bueno, ¿qué es APEI primero y después vamos a la enfermedad en sí? APEI es una asociación que ayuda a pacientes con enfermedades hipofisarias. El objetivo principal es acompañar a los pacientes a partir de los diagnósticos que tienen. Más que nada el impacto de la noticia de un tumor en la cabeza. Claro. Y entonces eso genera como mucho estrés y es como que en el momento del diagnóstico no escuchan nada de la consulta. Entonces por ahí un poco el rol nuestro es de bajar a realidad la información y poder tranquilizar a la gente, a los pacientes con esto y bueno, y orientarlos y acompañarlos durante el tiempo que dure el proceso de la enfermedad. Bien. Es un poco la... Patricia, bueno, vamos a definir para que la gente comprenda de qué se trata la acromegalia. Bueno, para hacerlo sencillo para el público en general, es en el adulto lo que conocemos como el gigantismo en los chicos. Ajá. Lo que pasa es que en los chicos el exceso de hormona de crecimiento produce un aumento de la talla progresivo y en los adultos, como los cartílagos de crecimiento están cerrados, no se produce. Pero los adultos consultan por un montón de otros síntomas, cambios faciales. Lo típico es el prognatismo, que es que la mandíbula se va un poco hacia adelante, la nariz es más ancha, la frente es más prominente. Además, la lengua se vuelve más gruesa, los dientes se separan y esos son todos cambios faciales. Pero además los pacientes se quejan de dolores articulares, aumento de la transpiración, empiezan a presentar hipertensión arterial, diabetes mellitus. Todo este espectro de síntomas y signos como consecuencia del exceso de hormona de crecimiento es lo que conocemos en el adulto como acromegalia. Patricia, ¿y cuánto tiempo lleva aproximadamente el proceso para que uno se dé cuenta de que le cambió el rostro, que le cambió parte de la fisonomía? Porque uno se ve todos los días y a lo mejor no es tan fácil identificar. Sí, justo diste en el punto. En realidad, esta enfermedad se caracteriza por
que los cambios son tan lentos que los pacientes y su familia no se dan cuenta. Muchas veces se da cuenta ese amigo que ves después de 5 o 10 años que dice, uy, estás cambiado. Entonces, eso está bueno saberlo. La desgracia es eso, que eso hace que el diagnóstico se retrase mucho. Antes, como no se conocía mucho la enfermedad, el diagnóstico tardaba aproximadamente 10 años. Hoy, gracias a las campañas de concientización y al trabajo que se viene haciendo en ese sentido, el diagnóstico se hace en 5 años más o menos. Sandra, ¿cómo y cuándo supiste que tenías acromegalia? Bueno, yo apenas me casé, en el primer momento que quería empezar a buscar familia, bueno, no quedaba embarazada. Y empezó a pasarme que en ese momento me estimularon los embarazos y demás, digamos, y evidentemente yo ya tenía una sobreproducción de esa hormona, lo cual disparó un montón de síntomas juntos y bueno, pero me llevó igual un montón de tiempo llegar al diagnóstico. Me empecé a subir un montón de peso, todo lo que decía la doctora, digamos, no me daba cuenta que la cara me iba cambiando, se me ensanchó mucho la nariz. ¿No te dabas cuenta? No me daba cuenta. ¿La voz te cambió? La voz no me cambió a mí. También la problemática de este diagnóstico es que no todos los signos y síntomas le afectan a todos igual. Entonces, en general, y también otra problemática, que es para todas las enfermedades poco frecuentes en realidad, es que el paciente, que el médico a veces no piensa en todas las cosas al mismo tiempo, sino que vas a un especialista porque tenés problemas para dormir, vas a un especialista porque tenés un problema de fertilidad y nadie está viendo todo. Nadie te pregunta, ¿y tenés alguna otra cosa como para poner en relación y tener como un cuadro más orgánico, digamos, de la cosa? Exactamente. Entonces, bueno, hay un dicho en medicina que decimos, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Claro. Entonces, como muchas veces los médicos desconocen, por otra especialidad que tengan, ese conjunto de signos y síntomas, a veces es difícil armar ese rompecabezas y ahí está la demora de los 10 años, ¿no? Exacto. Y también dolor de cabeza, es decir, es un síntoma muy inespecífico, que es lo que te empieza, digamos, y que podés consultar a cualquiera y que jamás pensarían en una acromegalia. Es decir, que en general, hasta llegar al diagnóstico, terminas descartando un millón de cosas hasta que podés confirmar con un estudio de sangre, que es algo muy fácil, pero tenés que pensarlo, como vos decís. ¿Y cómo fue el arribar a ese diagnóstico? Cuando yo llegué al diagnóstico sentí mucho alivio, porque hace mucho tiempo que me sentía mal. Pero también es verdad que el tratamiento, es decir, lo que más me costó fue asumir que venía un tratamiento muy largo y que me iba a llevar probablemente casi toda la vida con consecuencias de esos tratamientos, o acompañándome con medicaciones y demás. Creo que la base de uno sentirse mejor es como aceptar que nunca vas a volver a ser como eras antes. Y eso está bueno que pase. Es como que en un momento uno se revela y decís, pero yo hago todo, hago la dieta, no me responde, hago esto, no me responde. Pero entender eso me llevó mucho tiempo. Hay como un duelo con esa persona que vos fuiste. Un duelo con la fuiste. persona que vos fuiste. Y eso es lo que un poco trato de acompañar a los pacientes a partir de decirles, mirá, te va a pasar esto, esto y esto. Esto está bueno porque significa que la enfermedad no está avanzando, que vas a estar mejor. Y eso, es decir, cuando se demuestra que lo que le vamos diciendo se va cumpliendo, la persona primero no está sola y además siente bastante alivio de que alguien sepa de lo que le estoy hablando, que en general nadie sabe. Patricia, aproximadamente la edad de incidencia de esto, ¿cuándo es? ¿Y afecta más a hombres o a mujeres? Afecta por igual a hombres y mujeres y la edad promedio es entre los 40 y 50 años. ¿Y es evolutiva siempre o en un momento se detiene esta enfermedad? ¿Puede pasar que comience y quede ahí o siempre es progresiva? No, es progresiva. O sea, los síntomas... no quiere decir, como decía Sandra, que todos los pacientes tengan todos los síntomas y todas las manifestaciones. Pero sí, generalmente van progresando. Ahora, Sandra, ¿qué consecuencias concretas tiene, digamos, más allá de lo que ya nos contaron, ¿no? La sudoración, el cambio de la fisonomía, del rostro y demás. Básicamente, lo que también pasa es que te pasa esta enfermedad, por lo que decía la doctora, en un momento de tu vida en donde vos tenés que estar concentrada en hacer tu carrera, tener hijos, y nada de eso ocurre, porque la enfermedad te demanda al principio mucho tiempo, tenés cirugía, rayos, tenés tratamientos, que seguro explicará después la doctora, y como tarda mucho tiempo en estabilizarse, es como que estás en un momento que mientras todo el mundo avanza, vos te sentís que estás detenida, y eso es muy difícil de asimilar. O sea que el apoyo psicológico ahí es fundamental, es fundamental. Patricia, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo
vos llegás a la idea de que una persona tiene acromegalia, ¿qué estudios hay que pedirle para llegar al diagnóstico? Bueno, ante la sospecha hay que hacer un análisis de sangre, pero no sale en el análisis de sangre de rutina, sino que hay que pedir el análisis hormonal específico. Entonces pedimos el dosaje de hormona de crecimiento, que es la GH, y el dosaje del factor de crecimiento insulino símil, que es la IGF-1, que es una hormona que se estimula por el exceso de hormona de crecimiento. Entonces, cuando estas hormonas resultan elevadas, ahí generalmente se complementa con otra prueba más específica, confirmatoria, pero eso ya es como muy aproximado, digamos. Ya cuando la IGF-1, que es este factor de crecimiento, resulta elevado, ya casi siempre estamos ante una acromegalia. Bien. ¿Y qué pasa si se deja a la libre evolución esta enfermedad? En general lo que tiene es que la acromegalia afecta mucho la calidad de vida del paciente y aumenta la mortalidad. O sea, la principal causa de muerte en estos pacientes es la enfermedad cardiovascular, porque el exceso de hormona de crecimiento produce hipertensión, como decía antes, produce diabetes mellitus, agrandamiento del corazón, y todos estos cambios a lo largo del tiempo van aumentando el riesgo de infarto, el riesgo de accidente cerebrovascular, etc. Y para evitarlo, decías, hay tratamientos, nos contaba recién Sandra que, bueno, que ella se sometió a estos tratamientos y por suerte hoy estás bien. Sí. ¿En qué consisten? Siempre la primera opción es la cirugía. La cirugía puede ser curativa cuando nosotros dividimos a los tumores de hipófisis, que son los que ocasionan esta patología, en microadenomas cuando son menores de 1 centímetro y macroadenomas cuando son mayores de 1 centímetro. Perdón, te hago un punto ahí. Entonces, la causa es un tumor... en la hipófisis. Sí, la hipófisis... Adentro de la cabeza. Exacto. La hipófisis es una glándula que es la que regula el funcionamiento del resto de las glándulas del cuerpo porque libera un montón de hormonas y está localizada en la silla turca, que está detrás de la nariz, por debajo del cerebro. Entonces, por distintas causas se produce un tumor que libera, en este caso, un exceso de hormona de crecimiento, que es la causante de todo este espectro de síntomas. El tratamiento es justamente ir a sacar ese tumor, ¿sí? Entonces lo hace un neurocirujano. Hoy en día la gran mayoría de la cirugía se hace a través de la nariz, y es por vía transnasal, lo cual hace que sea mucho menos invasivo que a través del cerebro. Y como les decía, si es un microadenoma, en la gran mayoría de los casos, con eso se cura la enfermedad. Si es un macroadenoma, que lamentablemente la mayoría, o sea, el 70% de los casos es un macroadenoma, a veces no alcanza con la cirugía y hay que ir a otros tratamientos complementarios. O sea, se hace la cirugía más otras cosas. Sí. También pueden hacerse esas otras cosas, que son, por ejemplo, el tratamiento médico, en pacientes que tienen contraindicación de la cirugía o en pacientes que no se quieren operar. Sandra, dos cosas quería preguntarte. Sí. ¿Esto tiene alguna forma de transmisión? ¿Hay una genética relacionada a la acromegalia? No, yo creo que no, pero no sé, la doctora por ahí sabe más. No, la gran mayoría no es tiene que ver con la hereditario. Hay genética. menos del 5% Bien. casos específicos que sí. Y la pregunta te quería hacer a vos, Sandra, ¿qué ganaste y qué perdiste con esta enfermedad? Bueno, yo creo que gané mucho aprendizaje personal, una vivencia de color. O sea, si es algo que vos, yo digo, si alguien vive algo que es muy grave, también salir de esa situación te sale muy fortalecida y te coloca en un tema de escala de valores y en tema de apreciar la vida mucho más que antes de tenerla, eso principalmente. Y después conocí un montón de gente hermosa, porque esto también es una lucha, digamos, también empezó toda la parte de valer nuestros derechos, de buscar pacientes, porque para aumentar el diagnóstico el objetivo era difundir los síntomas de esta enfermedad para que un médico pueda tener presente estos diagnósticos a la hora de la consulta, pero tenés que fomentar que el paciente consulte también. Entonces, ese combo de tratar de que los pacientes se reconozcan con los síntomas y vayan a la consulta y que los médicos piensen en esto como probable, fue lo que aumentó un montón en diagnóstico. Por ejemplo, en APEI hoy tenemos 2.000 pacientes, que es un montón para una patología de este ¿Y se piensa cuántos pacientes hay en la República Argentina? Hay un subdiagnóstico, me imagino, y gente que no ha ido a la consulta. Sí, seguramente hay un montón de gente, sobre todo cuando tenemos la posibilidad, vos creo que has venido conmigo algunas veces en el interior, suele pasar que la gente no sabe lo que tiene, sabe que tiene algo, pero no le pone el nombre, y a partir de ahí, digamos, cuando das charlas o cuando vos das información de la patología, aparecen nuevos diagnósticos. Claro, porque vos sabés, Lu, que una de las cosas que decían en las charlas
es que quizá la persona comienza a notar que el anillo no lo puede sacar y que tiene que ir cambiando el número de zapatos, porque le crece el pie en ancho, entonces usa 42, después usa 43, después 44. En ancho. En ancho. Y largo también. Y largo también. Sí. Y largo también. Así que bueno, son esas pequeñas cosas Detalles. que... Vos fijate qué importancia, ¿no? Lo que decía Sandra y Patricia. Yo no soy endocrinólogo, pero cuando empezamos la campaña y empecé a visualizar la tipología del paciente, hice 2 diagnósticos. Y uno fue un periodista muy famoso de la República Argentina. Viéndolo un día dije, me parece que este hombre tiene lo que estamos hablando con Sandra. Wow. Y estaba en el sanatorio y le pido factor de crecimiento, IGF, y me decía, bueno, Capulla, vos sos urólogo, ¿cómo? Y sin embargo, bueno, los resultados dieron que fue positivo y bueno, lo operaron al paciente. Así que es importante hacer, como decimos acá en este programa, visible lo invisible. Exacto. Bueno, la verdad que me encantó que hayan venido, se van a quedar ahora con nosotros y pueden participar, por supuesto, de todo el programa y con las trivias. Y ¿no? el juego al final, sí. por favor, empiecen a concentrarse. Bueno, Muchas gracias. llega finalmente la vacuna para Así el es. COVID-19 para los bebés hasta 3 años. Así es, vos lo dijiste al principio, a partir del día 25 de julio comienzan a llegar aquí a la República Argentina 1.400.000 dosis de la vacuna de Moderna pediátrica. Eso quiere decir que tiene 1/4 de dosis de la vacuna del adulto. Recordemos que en Argentina la estrategia vacunal fue a partir de los 3 años con la vacuna de Sinopharm. No existía la vacuna para los chicos de 6 meses a 3 años. Por lo tanto, el esquema primario va a ser vacunar a chiquitos entre 6 meses y 3 años. Son 2 dosis de la vacuna esta de Moderna. O sea, se ponen primero una y después a los X cantidad de meses la segunda. Entre 21 y 28 días Perfecto. se da la segunda dosis. Aquellos chiquitos que fueron vacunados con 2 dosis de Sinopharm van a requerir una aplicación de esta vacuna de Moderna y los de 3 y 4 años que no han sido vacunados, que no han recibido el esquema primario, tienen que vacunarse con 2 dosis. ¿De acuerdo? Esta vacuna está diseñada especialmente para chicos y a fin de año van a llegar otras 7 millones de vacunas aproximadamente que son bivariantes, o sea que van a cubrir no solamente las variantes previas de la Wuhan hasta la Delta, sino que además van a cubrir todas las variantes de Omicron, por lo tanto es una excelente noticia. Es un ensayo clínico muy importante de esto. Recordemos que la FDA acaba de aprobar el 27 de junio la vacuna Moderna para chiquitos entre 6 meses de edad a 17 años. No estaba aprobada de emergencia para ese grupo. Y Pfizer aprobó de 6 meses de edad hasta 4 años inclusive la vacuna. Estas vacunas ARN mensajero han demostrado claramente seguridad y eficacia. Si bien no previene de manera importante, digamos, la enfermedad sintomática, está por arriba del 50%, sí es importante porque sabemos que si bien los casos son pocos en chicos de este grupo etario, pero pueden tener el síndrome multisistémico inflamatorio que es bastante complejo y obviamente evita la enfermedad grave la vacuna, por lo tanto es importante. Bueno, atención a los pediatras y las pediatras, ¿no? A partir de esto. Sí, por supuesto que sí. Y este mensaje para todos los papás y mamás, esta semana que está pasando ahora, hubo casos de sarampión en la República Argentina. Esto se debe a las bajas tasas vacunales, no solamente en la República Argentina, sino en el mundo. En 10 años bajaron 10 puntos la tasa de vacunación contra el sarampión, 77% de la primera dosis, 71% de la segunda dosis. Recordemos que el sarampión sigue existiendo. Es una enfermedad que el año 2017 mató a 110.000 chicos, 140.000 en año 2018, con una vacuna que en el fondo rotatorio cuesta solamente $1 y que ha evitado entre el año 2000 y 2017 21.100.000 muertes, principalmente en chicos. Así que quien piense que no hay que vacunar a los chicos es demencial. Inclusive ahora con el tema de la vacuna, esto quiero decir que va a haber una campaña nacional a partir del 1 de octubre hasta el 13 de noviembre para dar un refuerzo de la vacuna contra el sarampión. Después, bueno, vamos a informar aquí en América, en el noticiero seguramente. Justamente, ¿por qué? Porque hay un grupo pequeño que tiene falla vacunal. Esto significa que, aunque se haya vacunado con primera dosis, puede tener una falla vacunal y no generar anticuerpos, o una falla secundaria en la cual, digamos, los anticuerpos descienden. Bien, eso no se sabe, por eso es importante, digamos, darse esta otra dosis de refuerzo. Claro, exactamente, porque Argentina está libre de sarampión por la estrategia que ha tenido. Tuvimos un brote, pero lo pudo contener Argentina, pero Brasil
y Venezuela fueron los países de las Américas donde se dispararon los casos. Y en Europa hay muchos casos de sarampión y hay que evitar las complicaciones del sarampión que puede tener que ver con la encefalitis, con la ceguera, con la otitis, la sinusitis y las neumonías, y en los países más pobres con las diarreas que terminan causando la muerte de los chicos. Bueno, pasamos a otro tema. Otro tema. Porque es una palabra a la que se le teme, ¿no? La palabra cáncer. Pero vamos a hablar justamente de un tipo de cáncer en la sangre. Pero nosotros hablamos siempre de darle visibilidad a lo invisible y que la gente pierda el miedo a las palabras. Hay que decirlas como son, porque es importante hoy hablar de estos temas, porque no existen muchas terapias más novedosas, donde la gente tiene mayor supervivencia, donde la gente tiene terapias que inclusive les mejora la calidad de vida, tienen buena calidad de vida, y esto ha cambiado muchísimo. Estamos aquí en el estudio con el doctor Juan Dupont, gracias por haber venido. Un placer tenerte acá. Sos el presidente de la Sociedad Argentina de Hematología, ¿es correcto? Y sos médico del CEMIC. Exactamente. Bueno, contanos, ¿qué es el mieloma? Guillermo, el mieloma múltiple es una enfermedad oncológica, un cáncer de la sangre que ataca a las células que normalmente producen anticuerpos. O sea que lo que producen esas células, degeneradas por motivos que claramente no conocemos, es un anticuerpo no útil, una inmunoglobulina, que son típicamente encontrables en un estudio que se llama proteinograma. La enfermedad ataca a la médula ósea, disminuye la capacidad de producir glóbulos rojos, anemia, disminuye la capacidad de consolidar el hueso, provoca lesiones óseas, se acumulan esa proteína anómala en el riñón, produce daño renal y esa es la característica global de la enfermedad florida. Digamos, existen un tiempo en el cual los síntomas tienen que interpretarse y es virtud de los médicos clínicos y las primeras consultas hematológicas poder descubrir la enfermedad. Y digamos, en cuanto a la prevalencia, ¿suele darse más en hombres, en mujeres? ¿A partir de qué edades? La enfermedad, mieloma múltiple, tiene una edad promedio de 70 a 72 años en prácticamente todas las poblaciones universales, en la Argentina también. Y en la Argentina, extrapolando datos y conciliando datos parciales que existen de salud, hay aproximadamente 1.200 a 1.300 pacientes nuevos por año. Sucede además que, como vamos a ver, tiene tratamiento y el tratamiento mejora o prolonga la supervivencia, la acumulación hace que, de casos hace que la prevalencia sea significativamente mayor, por lo menos entre 5 y 7 veces más que la incidencia. ¿Y cómo una persona puede sospechar de que tiene este tipo de patología? ¿Qué síntomas tiene inicialmente? Y recién hablamos acerca de la demora que existe para diagnosticar acromegalia y si existe demora también en diagnosticar mieloma. Sí, en líneas generales es parte del estudio de una anemia. Una anemia de causa desconocida merece una atención más intensa. Se pueden orientar por una eritrosedimentación extraordinariamente elevada. ¿Qué es eso? ¿Cuánto sería? Por ejemplo, normal está alrededor de 12, 20. 80, 90, 100. Yo voy un poquito más atrás. ¿Qué quiere decir la eritrosedimentación? Es la velocidad con que descienden los glóbulos rojos. Ah, genial. Es uno de los estudios elementales, históricos, que se hacen dentro de no de la hematología, de la clínica en general, y es un indicativo de la presencia de proteínas. No dice de cuáles, pero una puerta de sospecha es una eritrosedimentación elevada en un individuo con anemia. El próximo paso es buscar la proteína anómala. Proteinograma que se hace una corrida de electroforesis, o sea que eso significa que se pone entre dos polos positivo y negativo a correr el plasma, el suero en este caso, y detecta diferentes grados o tipos de proteínas, entre las benignas, la albúmina, las globulinas y la proteína anómala. Es una pregunta, pues, es interesante porque yo ya tengo 40 años de médico este año, me da vergüenza decirlo. ¿Es un estudio de rutina? ¿Debería ser un estudio de rutina el proteinograma electroforético o no? Es un estudio frecuente, no lo es la rutina más elemental, no lo incorpora, pero es un estudio frecuente. ¿A quién habría que pedir un proteinograma? A una persona con anemia. A una persona con anemia. A una persona con dolores óseos, una persona con daño renal y ante el estado de sospecha por una eritrosedimentación. Pero, Doc, ¿eso lo pide el clínico o qué médico? Exactamente. Es un estudio básico, elemental, hasta no tiene reactivos.
muy complejos, digamos, y los puede pedir perfectamente el médico clínico. Bien, anemia. La persona tiene síntomas de anemia, va al hematólogo, le pedís esta corrida electroforética, diagnóstico de mieloma. ¿Qué espera ese paciente? ¿Qué estudios tiene que hacer? ¿Cómo sigue la película? La base del diagnóstico de mieloma es determinar si existe un daño óseo. Anteriormente se hacían radiografías, actualmente se pueden hacer tomografías o resonancias que son más integradoras, la presencia de lesiones óseas, la presencia de infiltración en la médula ósea de las células que producen la globulina anómala. Eso se llaman plasmocitos, que son la célula final, productora normalmente de anticuerpos, pero en este caso produce una gamma globulina anómala. Se hace punción y biopsia en la cresta ilíaca. En la cadera. De la cadera, perdón, gracias, la cadera. Pero no en la articulación de la cadera, sino en el hueso más alto, en el ala del hueso del ilion, o sea que no afecta a ninguna articulación. Y no mucho más. Con eso se hacen estudios de sintonía más fina, de citometría de flujo, determinación de anomalías genéticas, pero el diagnóstico está basado en eso, en determinar que tenga exceso de plasmocitos, exceso de proteínas anómalas, lesiones de hueso y anemia. Y en cuanto a los tratamientos, ¿no? ¿Qué se hace una vez que, bueno, ya se sabe que se tiene la enfermedad y cómo se convive con eso? Sí, los tratamientos en líneas generales se han desarrollado desde la década del 60-70. Yo soy iniciado en esa época, en fines de los 70, en las enfermedades oncohematológicas, el mieloma incluido. Y había dos drogas, una es cortisona, que se sigue usando extraordinariamente en la forma de dexametasona, y otro es el melphalan, que se usó en forma oral durante mucho tiempo y se sigue usando en algo que podemos nombrar que es el autotrasplante de médula ósea. Eso evolucionó significativamente, se incorporaron nuevas drogas del espectro oncológico general hasta que aparecieron drogas dirigidas hacia, que fueron los inmunomoduladores derivados de la talidomida, tienen otros nombres, lenalidomida o malidomida, derivados de la talidomida y secundariamente inhibidores de proteosoma o proteasoma que para el caso inhiben la vía de señalización de las células plasmáticas. Eso es lo que podemos conocer hasta el inicio de los tratamientos biológicos, que es la modernidad en el... Claro, o sea, vos viviste estos dos mundos, ¿no? Que vivimos nosotros, que somos de la misma época. Lo que había y lo que hay ahora. ¿Hay un abismo? Podríamos esperar que una persona viviera relativamente poco tiempo, años, no vamos a decir exactamente cuántos, pero menos de un lustro promedio. Y en este momento tenemos gente que nos llama y dice, doctor, lo vimos hace 10, 12 años. O sea que la prolongación de la supervivencia ha sido producida por los recursos terapéuticos y en la actualidad creemos que eso se va a exceder, no lo tenemos visto porque los tratamientos actuales tienen que pasar un buen tiempo para decir cuánto más pueden prolongar la supervivencia, pero básicamente lo que alivian es las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Claro. Eso es elemental. Un control de la enfermedad profundo, o sea, se llama enfermedad residual negativa, o sea, cuando uno hace el tratamiento y hace los estudios que dieron el diagnóstico, ve que desaparecen o que están en una mínima expresión las células que habían dado origen al diagnóstico, eso es básico para contener la enfermedad en el largo plazo. Excelente tema. Está bueno porque aprendemos nosotros, pero también los médicos aprenden. Y lo bueno que a pedir... y unos tips como para el diagnóstico precoz, que es importantísimo. Bueno, ¿qué tenés ahí? ¿Vas a cocinarnos algo ahora que estamos al mediodía? No, yo voy a hablar acerca de la Persea americana. A ver. Es una palta. Claro, la gente es el nombre Persea técnico. americana y dice, ¿de qué está hablando? También se llama aguacate. Claro. El guacamole en realidad es una pasta del aguacate. Nos está pasando abocado. Abocado en inglés. Y acá se dice palta. Hay varios tipos de palta, hay 8 tipos de palta. Está la que la gente conoce, la más chiquitita, que es rugosa, es la Hass. Chilena. Hass en realidad es el nombre, es el apellido de una persona que llevó la palta a un lugar de California llamado La Habra, un lugar donde yo estuve viviendo, y le puso Hass a esa, y es mi favorita. A esa palta. Bueno, y quiero contarles, ahora vamos a mostrar cómo se debe cortar una palta. De la mano de palta. Habitualmente la gente cuando corta una palta, esta palta está dura, hace así,
tengo miedo de cortarme yo en serio. Y Meryl Streep le pasó esto, Claro, ¿no? como hizo la famosa actriz Meryl Streep. Cortando Mirá, la ahí la palta, tenés, mirala, mirá. Y mirá cómo mirala con la quedó. mano. La mano así. A ver, evítalo, por favor. Sí, lo que voy a hacer yo, acá, me sigue la cámara, lo voy a cortar correctamente, porque si no me voy a cortar la mano. Así se debería cortar correctamente, como muestra el gráfico. Voy a girar la palta y acá va a quedar un carozo. Siempre tiene como una especie de papelito doble. Y la gente lo que hace para sacar el carozo es pegarle un machetazo, por así decirlo. Y acá es cuando también existe la posibilidad de lesionarse los dedos, las muñecas, se han cortado tendones. Este golpe que se da así para girarla y sacar el carozo, la verdad que es bastante peligroso. Por eso quería contarles que la mano de palta es una figura que aparece en las guardias. Y acá está cómo se debería cortar. El cuchillo por el medio, los dedos por arriba, como mostré recién, la girás, sacás, queda el carozo. Acá se puede volver a cortar la palta en cuartos y ahí el carozo, la semilla, el hueso, como le dicen los españoles, se puede sacar. Pero atención con esto, pues no es un tema menor. La venta de palta ha crecido muchísimo en el mundo. Sí, no, y además es un alimento hiper saludable. Tiene grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas buenas. La gente la consume. La verdad que es cara. Es cara. No, es cara la palta, ¿no? Sí. Hemos dicho. Sí, es cara la palta. Sí, es cara. Es buenísima, pero es cara. La dispersión de precios es tremenda. Pero ¿no? yo me imagino, Guille, que esto mismo en cocina debe pasar con un montón de otros. Por ejemplo, para cortar el queso, ¿viste? Cuando querés sacarle la cáscara al queso duro, debe pasar bastante, ¿no? Y les cuento esto para cerrar, porque es interesante, nos gusta hablar siempre sobre medicina basada en evidencia. Un ensayo clínico en 5 universidades de Estados Unidos, el ensayo clínico más grande sobre los beneficios de la palta, se realizó recientemente. A 1.000 personas con sobrepeso y obesidad, a la mitad, o sea, 500 le dieron, usted va a comer todos los días una palta. Y otro grupo, ustedes no pueden comer palta, solamente por mes pueden comer 2 paltas, no pueden comer palta. Lo que se comprobó es que en realidad no aumentó ni la grasa del hígado, no aumentó el perímetro de cintura, no aumentó la grasa corporal e inclusive se modificaron de manera beneficiosa los resultados de colesterol malo, el colesterol L, el colesterol ladrón. Lo cual no es que una modificación gigante, pero vale decir que la palta no engorda, de acuerdo a estos estudios realizados. Sobre todo aquellas personas que tienen problemas metabólicos, no los ha engordado. Y tiene buenísimas propiedades, como recién decía. Muchísimas propiedades. Y la gente que está de moda ahora, comer esta tostada con palta y proteínas, la verdad que es un buen alimento recomendable para aquellas personas que puede pagar la palta que está muy cara. Salada. Bien, bien. Bueno, hablemos de estética. Hablemos de estética. Cambios estéticos faciales. Sí, yo he trabajado con él y la verdad es que me sorprendía porque venía gente de todo el mundo al sanatorio y él, la verdad que yo veía a las personas cómo llegaban y las personas cómo se iban. A veces estaban poco tiempo porque venían de Rumania, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia. De todo el mundo venía a verlo al doctor Marcelo Di Maggio. El turismo estético. Para modificar su cara. ¿Cómo te va, Marcelo? Hasta vos estás cambiado, ¿eh? Estás más flaco, tenés más pelo. Me modifiqué un poco en el espejo. Bueno, no, gracias por invitarme y por esa presentación tan alusiva. Lo que nosotros empezamos a hacer hace muchos años es ver la cara como un todo y a tratar de escuchar lo que quería un paciente y modificar en base a eso. Hoy está de moda hablar de armonización facial, de remodelación estética de los rasgos faciales, se usa cantidad de fillers, toxinas, botulínica, insectables, hialurónico y cirugías, todo mezclado, hacen que vos tengas la posibilidad de modificar los rasgos faciales. A mí me viene a ver gente para operarse una nariz, un lifting, pero muchas veces me viene a ver gente que me dice, bueno, ¿qué me haría? No, pero un tema importante que no lo dijimos y creo que es clave para que la gente preste atención. Vos convertís rostros de hombre en mujer y rostros de mujer en hombre. Sí, nosotros tenemos más o menos un 60% de pacientes que concurren de todos lados del mundo a modificarse los rasgos faciales por razones de género o por razones estéticas y muchas veces por enfermedades. Yo justamente de casualidad, yo no sabía que venían a hablar de si no hubiera traído alguna foto. Muchas veces modificamos prognatismos, acromegalias,
estética facial porque el tercio superior de la cara está muy desarrollado y está muy masculinizado, y la feminización de la cara tiene que ver con la estética. Cuanto más femenina es una cara, más estética se la considera. Entonces, cuando uno hace un lifting, tiene que ver cómo tiene la nariz, cómo tiene que ver las cejas, cómo tiene que ver las órbitas, los pómulos, el perfil. Entonces, todo eso se combina para llevar la cara para un lado o para el otro, para algo masculino o para algo femenino. Y hoy que está tan de moda el tema de la diversidad de género y cómo se habla y cómo se expresa, yo siempre digo lo mismo: lo que uno expresa con los ojos es casi tan importante como lo que expresa hablando. Si vos querés parecer femenino, los ojos van a expresar una característica o no muy importante a la hora de presentarte socialmente. La gente se preguntará, perdón, se preguntará, Marcelo, ¿y esto lo realiza con hilos, con fillers, o lo realiza con cirugía, modificando inclusive la matriz ósea? Sí, nosotros hacemos un mix, pero estamos unas 6-8 horas en quirófano haciendo distintas modificaciones del esqueleto facial, ya sea la mandíbula, el mentón, los pómulos, las órbitas. Modificamos toda la estructura de la frente de las órbitas y todo lo que está alrededor de la nariz, lo llevamos para adelante, para atrás. Lo modificamos de manera que podemos llevar los rasgos faciales para que sea más masculino o más femenino. Y al mismo tiempo hacemos un lifting, párpados, lipofilling y fillers. Pero lo que está ¿Todo bueno eso en una misma intervención? Todo en una, sí. Wow. Sí. Si vos usas el quirófano donde está el doctor Marcelo Di Maggio, wow, te sorprenderías de ver lo que ves en la cirugía y ver los resultados. Había un montón de videos y de, no sé qué habrá pasado. Ahí están corriendo, los estamos viendo. Ah, los están viendo, no tenía idea. Como yo no los veo, no, porque ahí es muy gráfico lo que se está viendo. Mirá, ahí tenés en el monitor, claro, ahí lo ves. Por ejemplo, ahí tenés un caso de feminización facial que yo hice hace más de 10 años. Y si ustedes miran, se va modificando toda la estructura de los ósea y al mismo tiempo se feminiza. Este es un caso de una DJ y actriz muy famosa en Nueva York, a la que le modifiqué toda la cara y le rejuvenecí toda la cara. Ahí si podemos levantar el videograph quizás se vea mejor, ahí va. Sí. Claro, por ahí esa es una foto bastante gráfica, como se ve que inclusive hasta tiene ciertos rasgos acromegálicos, si quieren. Esa persona la conocí. Hablando justamente que acá están las... Esa persona la he conocido yo, era una enfermera de Estados Unidos. Claro, esa chica... Quedó increíble. Esa chica también parecía, en cierta manera, que tendría ciertos rasgos de desarrollo acromegálicos. Y bueno, le remodelamos toda la cara en un primer tiempo y después le hicimos un lifting y párpados y la nariz. O sea, combinamos todo lo que es craneofacial y estética para llevar la cara para que sea más joven, para masculino o para femenino. Guillermo siempre me preguntaba, ¿y nunca te contactaron de lugares prohibidos para que hagas desaparecer a alguien? Y sí, tengo cantidad de casos, bueno, cantidad no voy a abrir el grifo como decimos acá, algunos casos de pacientes que me han contactado de cárceles y también de Serbias millonarios para desaparecer. Por ejemplo, en Serbia, fui a Serbia, a Belgrado, a una clínica, supuestamente a ver a alguien que yo lo iba a conocer en ese momento, y cuando llegué era un millonario que lo podía ver nada más que el día que lo iba a operar y que no iba a saber nunca el nombre, y bueno, toda una cuestión que bueno, es muy, ahora lo veo como gracioso, pero yo tuve que desaparecer lo más rápido posible de Belgrado, porque me dio un poco de miedo operar a alguien que yo no sabía quién era, por supuesto que había valijas de honorarios para hacerlo, pero hubo muchos casos en el mundo de cirujanos que han desaparecido después de operar, sobre todo personas relacionadas con el tráfico de drogas y de armas, que bueno, son temas delicados. No, pero es cierto que necesita, lo hemos visto en las noticias, muchos, ¿no? Que se operan. Sí, prefiero seguir operando gente por distintas razones, por estética, por género y no de ese tipo. Pero es gracioso, pero al mismo tiempo es muy interesante todo lo que se puede combinar hoy. Y les digo, porque esto está muy en boga, no hay una especialidad en sí, entonces muchas veces pueden ver un cirujano maxilofacial, un odontólogo, un oftalmólogo. Nada, hagan research, estudien, métanse en las sociedades. Hoy es fácil meterse en las redes.
Este programa siempre termina siendo casi de más prestigio que cuando yo publico papers importantes afuera, pero está bueno que la gente haga research y se interiorice porque yo opero cantidad de complicaciones. Marcelo, pensándolo desde los pacientes y las pacientes, ¿qué te dicen o qué feedback tenés una vez que se hicieron esta transición, este cambio? Y mira, para mí es una satisfacción ver cómo el paciente... Yo tengo pacientes que han venido de todos lados del mundo con la familia, con el esposo o la esposa, y toda la familia apoyando la circunstancia de que tiene diagnóstico de lo que se llama en Estados Unidos disforia de género, que es una palabra bastante discutida hoy. Sí. No me voy a poner en eso porque hasta capaz que no te dejan dar el programa con ese tema, pero la palabra disforia no se usa demasiado hoy, pero en Estados Unidos es muy, muy usada. Y sí, la verdad que es una satisfacción ver cómo vos le podés mejorar la calidad de vida en horas, porque la cirugía está bien, dura 8 horas, pero los resultados se ven prácticamente a las 48 horas cuando la inflamación empieza a ceder. Y esos pacientes a las 2 semanas se van de Argentina, se toman un avión y se vuelven y empiezan a hacer... Sintiéndose otra persona, o sea, sintiéndose, digamos, como... Totalmente. O sea, viéndose cómo se sienten. Pensá que hay un tratamiento hormonal, hay un coach que les enseña a vivir como mujeres o como hombres. Hay toda una historia detrás de esta operación y después está la parte de, si querés hablar de género propiamente dicha, la parte de cambio de género, que bueno, Guillermo es urólogo y lo puede describir mejor que yo. Pero es todo una cuestión que rodea la parte endocrinológica, psicológica y estética, ¿no? Bien, gracias Marcelito. Tenemos noticias. Tenemos noticias de la semana en la voz de David Cablí. Míralas. Investigadores de 5 universidades participaron del estudio más grande hecho hasta el momento sobre los beneficios de la palta y concluyeron que su consumo diario sería de gran ayuda para la salud cardiovascular. Además, observaron que la incorporación diaria de esta fruta no tuvo efecto sobre la grasa abdominal, la grasa hepática o la circunferencia de la cintura en personas con sobrepeso u obesidad. Según publicó The Telegraph, un reciente estudio realizado en Australia encontró que las personas tenían niveles más altos de serotonina en los días soleados que en los nublados. Los niveles elevados de esta hormona generalmente conducen a una mayor sensación de satisfacción y tranquilidad y a niveles más bajos de depresión y ansiedad. El sol también ayuda a mejorar la calidad del sueño y la sexualidad. Investigadores de la Universidad Médica de Graz, en Austria, descubrieron que pasar solo 1 hora bajo el sol puede aumentar los niveles de testosterona de un hombre en un 69%. A causa de la sobreexposición a las pantallas electrónicas, la presbicia está empezando a afectar cada vez más a las personas jóvenes. Este cambio que ha hecho a la presbicia más precoz se ha dado en los últimos 5 años, en especial desde la pandemia, aseguran en el Instituto Oftalmológico Tres Torres en España. Ahora se esfuerza mucho más la visión porque todo el mundo va con el teléfono móvil y lee de todo a través del ordenador, lo que ha adelantado este problema visual, explicó su director Emilio Juárez. Una nueva investigación de la Universidad del Sur de Australia ha demostrado que los alimentos grasos no solo aumentan la cintura, sino también causan estragos en el cerebro. Este trabajo internacional, publicado en la revista científica Metabolic Brain Disease, ha establecido una clara relación entre los ratones alimentados con una dieta alta en grasas durante 30 semanas, lo que provoca diabetes y el posterior deterioro de sus capacidades cognitivas, incluyendo el desarrollo de la ansiedad, depresión y el empeoramiento de la enfermedad de Alzheimer. Un equipo de investigadores dirigidos por la Universidad Northwestern en Estados Unidos ha desarrollado un pequeño implante blando y flexible que alivia el dolor a demanda y sin necesidad de utilizar fármacos. Este dispositivo, el primero de su clase, podría constituir una alternativa muy necesaria a los opioides y otros medicamentos altamente adictivos, destacan sus autores en la revista Science. El dispositivo biocompatible y soluble al agua se envuelve suavemente alrededor de los nervios para proporcionar un enfriamiento preciso y específico que adormece los nervios y bloquea las señales de dolor que llegan al cerebro. Noticias muy buenas. Y ahora sí. A jugar. Momento de las trivias. ¿Están preparados? Claro. Bien, vamos a ir con la primera trivia, ¿les parece? A ver, ¿Qué chicas. ¿Están preparadas? Sí, en casa también, las trivias, llegó el momento. Yo me divierto preparando las trivias. Sí. Pues me encanta. En la reunión de producción nos divertimos. Es una forma de aprender. Bueno, acá tenemos la primera. Te la dejo a vos. Dale, ¿qué es la ablutofobia? A ver, opciones. El temor a lavarse o bañarse. Hay mucho de eso. Temor al viento, miedo a la soltería. Temor a cruzar la calle, miedo a la anestesia o temor a los erizos. Bien. Se ríe el doctor Di Maggio. Ya que se ríe. Ellos tenían miedo y no sabían que le iban a pasar bien. Acá, bueno, el primero que se juega es el doctor Dupont. Arrojado. Que dice temor a los erizos. ¿Usted ¿Marcelo? qué dice, Di Maggio? Yo diría que temor al viento, pero nada más que porque es lo único que entiendo. Temor al viento. No, la soltería también puede ser. Doctora, chicas, la 1. Patricia, la 1. La 1, temor a lavarse o bañarse. Interesante. Bueno, vamos a tener la respuesta, ¿no?
Hay muchas fobias, ¿no? La verdad que hay muchísima cantidad de fobias en el mundo y son insólitas algunas de ellas. Y exactamente, muy bien. La aglutofobia es el temor a lavarse o a bañar. Mucha gente padece esto. Hay un cuanto aglutofóbico. Bueno, la aglutofobia es una fobia específica en la que los que la sufren tienen justamente temor a bañarse o lavarse. Puede afectar a los niños y adultos y es más común en mujeres que en hombres. Pero mira vos. Sí. Mira. Así es. Bueno, tenemos la segunda trivia. Bueno, ahí está, la segunda. ¿Qué condición tiene el famoso artista Stephen Wilshire, quien es capaz de reproducir escenarios con gran detalle? ¿Es ciego? ¿Le faltan ambas manos? ¿Tiene ELA? ¿Tiene Parkinson? ¿Tiene autismo? ¿O le faltan 3 miembros? Tiene solo una pierna. Es un artista que puede dibujar escenarios con gran detalle. La gente está con cara de desesperada. Patricia, dice. Es ciego. ¿Es ciego? Es ciego, dice. Yo digo, tiene ELA. Tiene ELA, dice nuestra querida amiga Sandra. Doctor Dupont. Es ciego. Es ciego, dice usted Dupont. Y pues yo voy a decir que es ciego, nada más que para no decir. pero todos pierden, les aviso. A ver. Todos pierden, todos pierden. Yo creo que es un caso muy particular el de Stephen Wilshire. Sorprendente lo que hace. Tiene autismo. Tiene autismo. Él, la primera palabra que dijo en su vida fue a los 5 años y dijo papel. Y recién a los 9 años comenzó a hablar. Pero vamos a contarle un poquito acerca de la historia de Stephen Wilshire. Stephen Wilshire, el artista británico conocido en el mundo por sus detallados paisajes dibujados a mano alzada, fue diagnosticado en autismo con 3 años de edad. Stephen Wilshire sube en helicóptero, recorre la ciudad de Nueva York durante 20 minutos, baja y la dibuja a la perfección con todos los detalles, semáforos, carteles. Lo llaman la máquina fotográfica humana. Ha dibujado ciudades como Nueva York, Roma, pasó por el Coliseo y lo dibujó perfectamente bien. Tiene esa capacidad de poder hacerlo y obviamente se ha hecho millonario con esto y tiene un reconocimiento también por el Imperio Británico. Bueno, sigamos con la que viene. Yo a veces lo pongo como ejemplo de estas enfermedades condiciones de espectro autista. Suyo. Bien. Bueno, ¿cada cuánto tiempo se suicida una persona en el mundo? A ver, atención. Cada 40 segundos, cada 2 minutos, cada 4 minutos y medio, cada 8 minutos, cada 13 o cada 21 horas y media. No, 21 minutos. 21 minutos y medio, perdón. Sí. ¿Qué opina, doctor Dimas, que lo veo disperso? No, por los tiempos de la televisión voy a decir cada 2 minutos. Cada 2 minutos. Bien. Doctor Dupont. Sí. Coincido. 2 minutos. ¿Sandra? Sí, también. Porque iba a decir, si es en Argentina, 40 segundos. Pero como es el mundo. El mundo, 2. También iba a decir 2 minutos. 2 minutos Bueno, todos. tenemos pero 3 ahí. Lástima que se han perdido el pasaje, porque era un pasaje muy lindo. Era un pasaje a Dubái, todo incluido. Con entrada para la final de Qatar. 40 segundos. 40 segundos. Bueno, tenemos la línea 135, importante, asistencia al suicida. Pensemos que en la República Argentina hay estadísticas diferentes, pero aproximadamente 3.000 suicidios por año, casi 10 suicidios por día. Bien, cada 40 segundos una persona se quita la vida según la Organización Mundial de la Salud. Más de 800.000 personas se suicidan cada año según la OMS. Y son cifras que no son de ahora. Prepandemia, querés decir. Claro, prepandemia. Los números seguramente han aumentado porque ha aumentado el consumo de psicofármacos, la depresión, la ansiedad, la violencia y todo esto ha generado el aumento del suicidio, lamentablemente. Estas cosas hay que hablarlas. Y sí. Bien. Y sí. Bueno, muchas gracias, doctor, gracias, por Juan. venir. Gracias. A la doctora, también Sandrita, a Sandra, muchísimas Patricia, gracias por compartir tu testimonio. A vos te deseo un domingo hermoso. Lo mismo para vos. ¿Amasás? Tengo ganas de amasar ñoquis. Tráete un día. Dale, voy a traer unos ñoquis. Bueno, nos vemos como siempre todos los domingos aquí a las 12 en Doctor C con mi querida amiga Luciana Arias. Que tengan un hermoso domingo y una buena semana. Chao.